Jonás capítulo 1 del 1 al 15 nos narra la historia del profeta Jonás, quien Dios le encomienda una misión de ir a la ciudad de Nínive. En el verso 2 el Señor le dice: levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y predica contra ella, porque su maldad ha subido a mi presencia. Acto seguido, Jonás salió huyendo, creyendo que ir en dirección contraria lo haría huir de la voluntad de Dios. Jonás capítulo 1 verso 3. Entonces Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis. Descendió a Jope y halló un barco que iba a Tarsis, y pagando su pasaje, entró en él para irse con ellos a Tarsis, huyendo de la presencia del Señor. Es curioso que este profeta es muy parecido a nosotros hoy, no solo por querer hacer las cosas a nuestra manera, sino que también le llevamos la contraria a Dios. La historia quizás usted ya la conoce. Él compra su pasaje, se embarca, y me llama poderosamente la atención que mientras una tormenta les azotaba, Jonás había bajado a lo profundo del barco y plácida y profundamente dormía. ¿A quién se le parece este justo momento de esta historia? Lo cierto es que despiertan a Jonás y le dicen que cómo puede dormir en medio de esta tormenta. Y creo que él conocía perfectamente al Dios que estaba enviando la tormenta. Echaron suertes y le cayó a Jonás. Y él mismo confiesa que él está huyendo de Dios, que lo lancen al mar. ¿Te ha pasado que tus decisiones afectan a otros? Pues esto le estaba pasando a los tripulantes de ese barco. Sin embargo, Jonás asumió su responsabilidad y les dijo: láncenme al mar. Y así hicieron, y la tormenta cesó. Usted seguramente sabe lo que pasó. Luego Dios proveyó un gran pez para que se tragara a Jonás, y así estuvo durante 3 días. Hasta que desde el Seol clamó. Jonás capítulo 2 verso 2 dice: desde mi angustia invoqué al Señor, y Él me respondió. Clamé desde el vientre del Seol, y tú escuchaste mi voz. Jonás capítulo 2 verso 7. Cuando mi alma desfallecía dentro de mí, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti, a tu santo templo. Luego de clamar a Dios, sucedió que el pez lo expulsó. Jonás capítulo 2 verso 10 dice: entonces el Señor le habló al pez, y éste vomitó a Jonás en la tierra. La intimidad te permite volver a escuchar a Dios. Jonás capítulo 3 verso 1 al 4. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclámale el mensaje que yo te daré. Entonces Jonás se levantó y fue a Nínive, conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad grande de 3 días de camino. Jonás comenzó a recorrer la ciudad durante un día de recorrido y proclamaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive sería destruida. Luego de pretender hacerlo a su manera, terminó haciéndolo a la voluntad de Dios. Pero ¿sabes qué? Estaba molesto. Su ego, su orgullo de que Dios no destruyera Nínive, porque el Señor, grande en misericordia, siempre querrá que todos procedamos al arrepentimiento. No era la voluntad de Dios destruir a Nínive, y Jonás lo sabía, pero simplemente quería que las cosas se hicieran a su manera, y que el Señor mandara fuego para que destruyera Nínive. ¿Cuánto de Jonás tenemos nosotros hoy? Dios vio que el pueblo se arrepintió y decidió no enviarles el mal que les había dicho que haría. Por eso desató la molestia de Jonás. En el capítulo 4, verso 2 al 3 dice: y oró al Señor diciendo: oh Señor, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me adelanté a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia, y que desiste de hacer el mal. Ahora, oh Señor, por favor quítame la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Entonces este profeta prefería morir, y el Señor con su tierna calma le responda: ¿haces bien enojarte tanto? Y esa misma pregunta me la hago yo y te la hago a ti.
¿Haces bien en enojarte tanto? ¿Por qué pierdes el control? Porque no se hace a tu manera, porque no se cumple lo que Dios te mostró, aunque eso daña a otros. Jonás, un profeta testarudo que hasta el final estuvo protestando, nos refleja hoy mucho de lo que hay en nosotros, queriendo hacer las cosas a nuestra manera. Pudimos ver varios aspectos negativos en Jonás, pero hay algo que no podemos negar. Conocía perfectamente a Dios. Y decía el pastor Carlos que conocer a Dios te hace saber su voluntad. Y Jonás lo sabía, conocía a Dios y conocía su voluntad. Simplemente que para él no era agradable la voluntad de Dios. Así muchas veces también nosotros estamos luchando en contra de la voluntad de Dios. Pero recuerda que puede que no quieras, que no te guste o que no estés de acuerdo. Pero siempre, siempre y siempre Dios hará su voluntad. Quiero que memorices este salmo y que lo guardes en tu corazón. Salmo 33:11. Pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. Te agradezco por seguir nuestros devocionales. Se despide de ustedes Fabiana Colmenares.